A principios del siglo XIX llegaron los primeros exploradores a la Antártida y desde entonces este continente sigue siendo el más misterioso de todo el planeta. Existen rumores de una base secreta del Tercer Reich, extrañas historias de expediciones desaparecidas o incluso leyendas de extraterrestres. Sin duda alguna, la Antártida es el continente más inexplorado hasta el momento, por lo que no es de extrañar que a veces se descubran cosas tan extrañas y sorprendentes que no es posible imaginarse. Por esta razón les contaremos los descubrimientos más misteriosos de la Antártida. Comencemos. Fósiles en la cordillera de Whitmore. En el año 2020, unos paleontólogos estaban investigando restos de dinosaurios que habitan en la cordillera Whitmore, pero en lugar de rastros de los animales extintos, los científicos encontraron un descubrimiento aterrador, que no solo los asombró a ellos, sino también al público en general. Los investigadores encontraron fósiles de al menos 600 millones de años de antigüedad. Cuando los científicos empezaron a analizar el hallazgo, encontraron diminutos esqueletos en el interior de los fósiles. Al observarlos, se pueden determinar fácilmente que pertenecen a un ser humano. Solo el tamaño de estos restos no supera los 30 centímetros. Además, hace 600 millones de años ni siquiera los dinosaurios existían en la Tierra. Sorprendentemente, encontraron varios de estos restos y los llevaron a un científico para creer que la zona de la cordillera Whitmore estaba anteriormente habitada por pequeñas criaturas desconocidas. La estructura del esqueleto de ellas coincide completamente con la del ser humano. Esta noticia fue tomada inmediatamente por ufólogos que dijeron que esta es la evidencia más real de la existencia de civilizaciones extraterrestres, pero los científicos no tienen prisa por sacar tales conclusiones y siguen estudiando los restos encontrados, y también sigue siendo un misterio. ¿Qué tipo de asentamiento tenían estos pequeños humanoides? Y si se trataba de seres tecnológicamente avanzados, los restos se han enviado a Washington para continuar con las investigaciones. A lo mejor nuevas expediciones a la Antártida nos aclaren la inexplorada historia de nuestro planeta. Las expediciones de Robert Scott. En 1912, el explorador polar británico Robert Scott y su tripulación emprendieron una expedición a la inexplorada Antártida. El capitán Scott se le atribuyen dos grandes expediciones al continente glaciar, la Discovery de 1901 a 1904 y la Terra Nova de 1912 a 1913. Por desgracia, esta última terminó de forma trágica para la mayoría de los tripulantes, incluido el propio capitán Scott. Las versiones sobre las pérdidas de la expedición Terra Nova varían según una versión. La tripulación no estaba preparada para soportar condiciones tan duras y solo unos pocos regresaron con vida. Los testimonios de los sobrevivientes de la expedición al Polo Sur aún se conservan bajo la clasificación de secretos en los archivos del gobierno británico. El propio nombre de la expedición Terra Nova ya dice mucho, traducido literalmente. Tierra Nueva, precisamente fueron estas personas las que trajeron fotografías únicas, y la mayoría de las imágenes de la expedición se clasificaron y aún se conservan en un departamento especial de archivos británicos, pero algunas de ellas se filtraron a internet y se publicaron en el 2022. En una de ellas aparece el barco en el que la tripulación realizó sus viajes, y las siguientes imágenes nos hacen preguntarnos: ¿acaso la Antártida ha sido la misma como la conocemos? Las imágenes muestran estructuras asombrosas parecidas a las pirámides egipcias, lo que significa que aquí existieron civilizaciones desconocidas hace mucho tiempo. En las fotos también aparecen extraños seres que supuestamente viven en la Antártida, pero si estas fotos son reales, ¿qué le ocurrió a esta raza desconocida y a todas estas estructuras piramidales? Según informaciones no comprobadas, miembros de la tripulación del valiente capitán lograron visitar detrás del mítico muro de hielo de la Antártida. ¿Podría ser que el capitán Robert Scott fuera capaz de penetrar en la barrera de hielo de nuestro planeta y fotografiar otras tierras? Hay más preguntas que respuestas, y según parece, la Antártida esconde mucho más misterios que los científicos aún tendrían que desentrañar. Cueva hallada por Google Maps. No hace mucho tiempo solo podíamos imaginar qué aspecto tenía la Antártida y qué ocurría en sus tierras nevadas. Ahora está en el área de la tecnología de la información y podemos viajar a cualquier parte del mundo, y los internautas, con la ayuda de Google Maps, empezaron a explorar la Antártida y se descubrió una misteriosa cueva en una de las islas próximas al continente. Según los cálculos de los usuarios, la entrada de la cueva tiene 22 metros de alto y 76 centímetros de ancho. Esto sería suficiente para que cupiera dentro un avión grande de pasajeros. Además, a la entrada de la cueva hay una especie de escalera
escalera cuyas dimensiones parecen diseñadas para un gigante, pero no es solo el tamaño de la cueva lo que asombra, sino también su entrada, que tiene una forma circular uniforme. Los científicos consideran que esto significa que la cueva no pudo aparecer por sí sola y que es obra de la actividad de alguien, pero la cuestión de quién lo hizo sigue abierta, ya que esta isla es prácticamente inaccesible para las personas. Algunos creen que esta cueva era la entrada a la llamada Tierra Hueca, donde viven otras civilizaciones, mientras que otros sugieren que se trata de una de las creaciones de los humanos de la antigüedad. Lo más probable es que sea la naturaleza la que creó esta entrada, y tiene sentido, pero hay dos factores extraños. Primero, observen el pie de la montaña. Parece que hay escalones, son de color oscuro como si estuvieran hechos de piedra, y si se mira de cerca se puede ver lo que parecen huellas humanas. ¿Ha entrado alguien a la cueva o tal vez alguien todavía está viviendo allí? La segunda rareza es la descripción frecuente del misterioso hallazgo. Esta entrada apareció por primera vez en una imagen de Google Maps en el año 2007, después desapareció y volvió a aparecer unos años más tarde, y luego volvió a desaparecer y reapareció de nuevo en 2022. Tal vez la nieve anterior se derrite, cae nieve nueva y luego el viento se la lleva y el ciclo se repite, pero ¿y los escalones que se adentran en la cueva? Todas estas cosas hacen dudar del origen natural de este túnel, y es fácil encontrar las coordenadas en internet y ver la cueva a través de Google Earth. A lo mejor vean algo allí y se lo puedan contar al mundo. Cráneo hallado en la Antártida. Unos arqueólogos descubrieron en el hielo de la Antártida un cráneo de aspecto muy poco habitual. La rareza del hallazgo radica no solo en su forma de cabeza o de criatura parecida a un ser humano, sino en el hecho de que básicamente prueba que el continente fue poblado por civilizaciones antiguas. Los científicos han sostenido con anterioridad que la Antártida fue una vez un inmenso bosque verde y que tras un incendio la era glaciar quedó cubierta de hielo, y ahora esta teoría se confirma con el descubrimiento del antiguo cráneo. Pero ¿por qué tiene esta forma? Nadie tiene una respuesta exacta. Aunque hay conjeturas entre los especialistas, lo más probable es que la civilización que vivió aquí hace millones de años se dedicara a la deformación artificial del cráneo, un proceso que antiguamente era muy habitual, aunque no todos creen esta versión y aún siguen intentando encontrar respuestas exactas. Nave espacial en la Antártida. Este descubrimiento no lo han hecho unos arqueólogos, sino unos usuarios bastante atentos de internet y en particular de Google Maps. Mientras uno de ellos exploraba distintos puntos de la Tierra, descubrió de repente una imagen fascinante que mostraba un objeto no identificado y el largo camino por la nieve que recorrió. Por supuesto, los científicos afirman que no es más que un trozo de hielo que se desprendió de un enorme bloque y rodó unos cuantos kilómetros. Pero como lo hizo, la distancia no es poca y además hay trozos de hielo en el lugar desde el que empezó a moverse el objeto, que por otra parte no se han movido en absoluto. Meteoritos en la Antártida. Este descubrimiento apareció en todos los medios de comunicación del mundo el 27 de diciembre de 1984. Allí se encontró un fragmento de meteorito en las montañas llamadas Alan Hills, cuya apariencia no era la más familiar para nosotros. En el fragmento encontraron estructuras microscópicas fosilizadas que se parecían mucho a bacterias. Los científicos llevan muchos años intentando encontrar vida en Marte, y este meteorito fue una prueba directa de que realmente hay vida en el planeta rojo. Las estructuras encontradas eran muy pequeñas, más pequeñas que cualquier bacteria en nuestro planeta. Los resultados de la investigación también revelaron que se separó de su planeta de origen hace más de 4.000 millones de años, cuando aún había agua en Marte. Otros ejemplares que han caído en la Tierra datan de la época seca de Marte, por eso se cree que no podemos negar la existencia de otras civilizaciones. El mapa de Piri Reis. Con un 100% de certeza, el mapa de Piri Reis es uno de los mapas más famosos y misteriosos de la historia. Este mapa fue creado en 1513 por un navegante y cartógrafo turco llamado Piri Reis, que estaba al servicio del Imperio Otomano. El mapa de Piri Reis representa las costas de América del Sur, América del Norte y África Occidental, así como algunas islas cercanas. Sin embargo, hay algo asombroso en este mapa, y es que representa con increíble exactitud la parte sur de la Antártida, que en aquella época era un territorio inexplorado. Muchos historiadores y científicos de todo el mundo han estudiado este mapa tratando de descifrar los misterios y comprender cómo Piri Reis pudo representar zonas inexploradas con tanta precisión. Uno de los aspectos más interesantes de este mapa es que nuestros ríos y montañas que corresponden a las características topográficas del sur de la Antártida. Piri Reis era conocido por sus viajes por mar y sus labores cartográficos. Elaboró muchos de los mapas e instrumentos de navegación utilizados por marineros de la época, pero su mapa de la Antártida destaca sobre los demás por su precisión y detalle. Muchos científicos creen
creen que Piri Reis pudo haber obtenido información sobre el sur de la Antártida de mapas antiguos que se perdieron en épocas anteriores a las suyas. Otros investigadores, en cambio, creen que Piri Reis pudo recibir información de unos aborígenes o de otros navegantes que ya habían explorado la zona antes. Los teóricos de la conspiración, por su parte, están firmes en que el mapa de Piri Reis contiene muchos secretos y mensajes ocultos. Argumentan que Piri Reis era un maestro del conocimiento y tenía información que no estaba al alcance de otras personas de la época. También creen que el mapa contiene información sobre civilizaciones antiguas y tecnologías olvidadas que se han perdido con el paso del tiempo. Aunque ambas versiones tienen sus argumentos, actualmente no existe una respuesta definitiva a la pregunta de cómo fue capaz Piri Reis de crear un mapa tan asombroso. No obstante, el mapa de Piri Reis sigue siendo una de las obras cartográficas más enigmáticas y fascinantes de la historia, y sus misterios siguen atrayendo la atención de investigadores y científicos de todo el mundo. Volcán en la Antártida y túnicas de lana. Se ha descubierto un enorme volcán bajo una de las capas de hielo de la Antártida que además muy pronto podría entrar en erupción, cambiando para siempre la geografía del continente blanco y de la mismísima Tierra. Pero esto es solo el comienzo, y es que hace muy poco tiempo un grupo de arqueólogos noruegos descubrió en las montañas de la sierra cercana a un glaciar una túnica de lana de hace más de 1700 años. El deshielo de esta enorme masa blanca causado por el calentamiento global sacó a la luz la prenda de vestir que había permanecido oculta durante varios siglos. El fenómeno también ayudó a divisar una ruta comercial vikinga desconocida hasta entonces, y los arqueólogos que excavan el lugar han hallado más de 1000 artefactos que identifican que esta vía estuvo en funcionamiento entre los años 300 y 1500 de nuestra era. Al parecer, el camino fue utilizado por los antiguos vikingos nórdicos para transportar todo tipo de productos y mercancías como herraduras o astas de reno hacia los diferentes mercados de Europa. Espermatozoide de gusano antiguo. En 2015, investigadores analizando muestras de suelo congelado que habían sido recogido en la Antártida encontró algo completamente inesperado. Viendo el material recogido bajo un microscopio electrónico de barrido, describieron lo que identificaron como una red de cables entretejidos en la pared de un capullo. No pasó mucho hasta que descubrieron que esto era en realidad los restos fosilizados de un espermatozoide antiguo de lo que conocemos como gusanos de tierra, sanguijuelas y sus parientes. Las pruebas mostraron que la muestra tenía más de 50 millones de años de antigüedad, pero lo que fue más sorprendente fue la similitud del esperma con la actual especie de gusano como sanguijuelas llamadas branquias de Lidia. Se supone que estos gusanos vivan exclusivamente en el hemisferio norte, pero este descubrimiento expande su geografía considerablemente y posa un nuevo enigma para los científicos. Bosque fosilizado. A finales de 2016, investigadores descubrieron fragmentos de fósiles en la Antártida. Eran de árboles y se remontaban a la época del mayor evento de extinción masiva del mundo hace alrededor de 260 millones de años. Fueron encontradas en las capas de rocas sedimentarias bajo la nieve del promontorio Sintire en el glaciar Ramsay. Los fósiles contenían pistas sobre la biología de los árboles o incluso tenían microorganismos y hongos preservados que vivían en el bosque. Se hizo claro que las plantas que una vez vivieron allí pudieron adaptarse al ambiente mucho más rápido que aquellos alrededor del resto del mundo hoy. Si bien los árboles de hoy podrían tomar unos cuantos meses en cambiar entre temporadas, los árboles de la Antártida podrían hacer esto en cuestión de semanas. De alguna forma podían sobrevivir no solo de 4 o 5 meses de completa oscuridad, sino también de 4 o 5 meses de luz continua. Los científicos todavía no entienden completamente cómo lograron soportarlo, pero lo hicieron. Esperemos que los científicos resuelvan este misterio pronto, ya que sus descubrimientos podrían ser aplicados a esfuerzos de conservaciones de bosques. Cataratas de sangre. Uno de los sitios más extraños en la Antártida fue descubierto por primera vez en 1911. El sitio es conocido como Cataratas de Sangre y pueden ver por qué. Un fuerte de líquido rojizo emerge desde la boca del glaciar Taylor en el lado oeste del continente y ha manchado el hielo alrededor de él. La causa de este fenómeno ha desconcertado a científicos desde las primeras imágenes que fueron tomadas, y por el mundo también se pensó que fue el resultado de algas llorando. Recientemente, investigadores han anunciado que finalmente conocen la verdadera explicación. Al usar un método llamado radioecosondaje, pudieron ver las características que están bajo el glaciar y rastrearon el sobresaturado río. El motivo, según la investigación, es la salmuera. Esa agua viene de un lago de salmuera que está lleno de hierro de la roca subyacente. Por ello, el agua bajo presión alta es expulsada desde abajo mientras entra en contacto con el oxígeno cerca de la superficie, en un punto en el que el hierro se oxida y se pone en este tono rojo oxidado.
Neutrinos en la Antártida. Neutrinos. El modelo estándar de física de partículas describe varios tipos de partículas subatómicas que existen en el universo. En su mayor parte son solo detectables si una máquina extremadamente grande se construye para este propósito, como el Gran Colisionador de Hadrones. La única excepción para esto son los neutrinos. Su nombre significa pequeños neutrones y el hecho de que no tengan una carga eléctrica los hace particularmente difíciles de detectar. Son creados en procesos nucleares, pero rara vez interactúan con cualquier otra cosa. A pesar de haber tantos de ellos, se piensa que hay más de 1000 millones de veces más neutrinos en el universo que neutrones, y 100.000 millones de ellos están pasando por tus dedos. ¿Y a ti qué te ha parecido todos estos impresionantes hallazgos en la Antártida? ¿Ya sabías alguno de ellos? Si te ha gustado el vídeo, por favor déjenos saberlo en los comentarios y claramente no olviden dejarnos un maravilloso pulgar arriba. Hasta la próxima.